la imagen. Bueno, ahí está el máximo. Voy a borrar, es otra materia, esas notas. Bueno, entonces, por ahí en el material que quedó, creo que por ahí la situación de vector, es decir, los máximos. Bueno, por ejemplo, allí había quedado que la doble, es decir, nabla F en X, Y. Por allí creo que quedó. Multiplicado también por un vector unitario que me da dirección. Oiga, ingeniero, creo que se desenfocó la cámara. Ah, sí, es Sí, cierto. ingeniero, pensé que solo era yo, por eso no dije nada. No, pero siempre diga, aunque tienen razón, sí, a veces cuando ya la mayoría, entonces, sí es, más bien aquí yo me debo dar cuenta, corrijo entonces. Muy bien, vamos a ver si allí logramos a esta, creo que ya volvió. Si no tan como quisiéramos, pero creo que bastante legible. Bueno, entonces les decía que por ahí estábamos con una expresión así como esta. Y decíamos que si esta se presentaba como un máximo, ¿sí? Su valor de ese, de, ¿cómo se llama? Del vector gradiente con eh, sí, por allí si se tenía un signo negativo, o sea, derivada de u, que es, o sea, quedó como que derivada de u, del vector u, en la función en x, y, entonces quedó como esta expresión. Se decía que había un máximo. El incremento estaba cuando era así positivo. Y se decía que du, la derivada de la función. Oiga, Inge, creo que no pudo enfocar bien tu cámara. Otra vez, bueno, ahorita mi referencia está más o menos bien, pero voy a ver si lo puedo mejorar. Sí está un poquito, me falta nitidez. Sí, ahí está. Ahí ya Ahí quedó bien. quedó bien. Ok. Bueno, entonces, que ya todo. ¿Sí está bien hasta ahorita, jóvenes? Bueno, voy a tratar de todavía de la configuración del video. A ver aquí. Este, Estoy dando la alta. Ahí sí. Yo también lo veo mucho más claro. Gracias. Bueno, entonces estaba en esto otra vez, que se decía que si este es negativo, entonces habla de la función en x, y. Uh-huh. Si era entonces negativo, obviamente multiplicado por ese vector u, teníamos entonces un mínimo. Pero no está tan preciso eso, simplemente sí. ¿Por qué? Pero porque hay una unidad allí. Entonces podemos decir que si, para explicarlo el por qué, dice que si un vector u, si este vector u, que es el que me está dando dirección, es decir, ahí está. Bien,
es lo que tenemos entonces, la derivada entonces del vector u, es lo que ya tengo ahí arriba en la función, en las variables x, y. Sabemos que esto es igual a nabla f en x, y. Así, lo mismo que tenemos por el producto punto u. Entonces esto es igual a, repitiendo lo que tenemos ahí arriba, a nabla f en la función, en las variables x, y, con el vector unitario, magnitud de ese vector unitario, u, ¿sí? Cuya magnitud. Pero aquí hay un coseno del ángulo, podemos llamarle phi, para que nos dé precisamente ese signo. Bien, entonces aquí hay una apreciación. Por ejemplo, tenemos que el coseno de phi, si ese me da 1, ¿sí? Por lo tanto, entonces, ¿qué va a suceder? Que phi entonces es igual a 0. O sea, ¿por qué? Porque el coseno de cuando es 0 grados, sabemos que me va a dar la unidad, eso es lo que está sucediendo, y entonces, por eso está quedando nada más ya sin este coseno de phi. Se está diciendo porque se está dando de hecho que está sucediendo eso. Esto indica que, entonces, aquí viene la explicación. Entonces, esto indica que este vector u, tiene la misma dirección esa misma dirección que el vector, o sea, nabla f en las variables x, y. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a la simplificación que ya no, que es lo que ustedes tienen. Si es que no, creo que no aparece en la nota. Quiere decir entonces que toda esta expresión habla de f en las variables x, y, por el coseno entonces de phi, pues esto va a ser igual, si sucede aquello, entonces va a ser igual también a nabla f en la función, en las variables x, y. Entonces, por eso, aquí ese phi, porque lo estamos sustituyendo, pues, por 1, ¿sí? Y el mínimo, que por ahí se comentaba, y el mínimo, ¿cuándo va a suceder? Cuando phi es igual a pi. Es decir, por ejemplo, el ángulo. Aquí pues está en esta, digamos, 0 grados. Pero luego puede suceder que esté hacia arriba, puede estar. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos un ángulo phi, entonces puede ser, si está hacia arriba, aquí sería un máximo en la dirección coseno, pero en y va a ser 0. Aquí va a ser, o puede ser también lo contrario, de que cuando phi, en este caso, dice el mínimo, va a suceder cuando tenga un signo, en este caso, si este era positivo, o sea, si este es más, aquí ya giró 180 grados. Entonces, por eso estamos hablando de que se va a presentar un mínimo cuando phi sea 180 grados, o sea, el valor de pi que aquí aparece. Es decir, si yo tengo un vector en esta dirección, esto le llaman positivo, y lo multiplico con una cantidad, porque este es el que me está dando dirección, entonces me va a dar una cantidad positiva, y si lo estoy multiplicando esa misma cantidad con un signo menos, entonces me va a dar el mínimo que por ahí nos quedó apuntado, que nos quedó como menos
aquí está todavía, aquí está el mínimo. Esa es la explicación para que no aparezca como que lo quitamos así sin ninguna justificación y poder identificar cuándo es mínimo, cuándo es máximo. Vamos a suponer que estuviéramos hablando, no sé, de curvas de nivel. Si yo pretendo irme en este sentido, este puede ser a lo mejor en mi sentido positivo. Entonces estoy coincidiendo con este ángulo que va a ser, en este caso, 0. Pero si voy al revés, y en lugar de fuera al revés, entonces entre este y este hay 180 grados. Entonces, si yo pretendiera acercarme a este punto P, este punto, aquí en lugar de avanzar hacia el punto, voy al revés. Y entonces aquí es donde se me está presentando un mínimo. Ahora, desde luego que yo puedo agarrar una dirección, por ejemplo, aquí, en fin, y un número infinito de diferentes valores. Aquí también puedo tomar esto. Pero son componentes finalmente. El más grande va a ser cuando estén alineados, cuando el ángulo sería el ángulo π. O bien, si estoy en el mismo sentido, estaría entonces este ángulo phi, que es el que estamos diciendo que ya vale 0. Bueno, eso es lo que justifica cuando tenemos un mínimo o un máximo valor, en este caso de lo que estamos calculando. ¿Verdad? Muy bien. Pasemos entonces a hacer algunos ejercicios de los gradientes. Pues allí, pues en la exposición, pues fue bastante rápido. A veces no tenemos tiempo de hacer preguntas porque apenas si yo, a pesar de que lo expliquemos bastante. Bueno, por ejemplo, hallar el gradiente, hallar un gradiente de la función y el valor máximo pues, de la derivada direccional. La derivada direccional. Que fueron los dos temas que vimos después pasar. Ingeniero, creo que se volvió a poner borroso. Correcto, ahorita voy a revisar. Gracias. Ahorita vemos. Ya volvió a la normalidad. Bueno, pues sí, ya lo veo bien aquí también. Bueno, entonces la función que nos están proporcionando es g en las variables x y y. Y la función pues es igual al logaritmo natural de la raíz cúbica de x cuadrada más y al cuadrado. Y el punto que nos hace referencia en el punto, que es 1, 2. Entonces aquí, de acuerdo a lo que se expuso en la clase pasada, vamos a dar una solución. Nos conviene, para hacer las derivadas, se acomoda más que esto lo pongamos, o sea, la equivalencia de logaritmo natural por la raíz cúbica de x más y cuadrada, lo pasemos a este formato, utilizando propiedades de los logaritmos. Es igual a 1/3 del logaritmo natural de x más y cuadrada. Entonces esto ya me dice, inmediatamente vemos que hay una fórmula para derivar. Bueno, partimos de lo que vimos, que una habla f de las variables x, y. Bueno, se decía que calcular esto es calcular fx. ¿En quién? En las variables x, y en la dirección y. Más la derivada respecto de y en las variables x,
coma y en la dirección J. Eso es lo que quedó establecido como nuestro modelo. Y ya aplicando entonces, las derivadas, entonces me habla G en las variables X, y, inmediatamente vemos que toda esta expresión que tenemos aquí, pues este es un factor 1/3. Y aplicando, obviamente, las derivadas logarítmicas, pues aquí sería derivar la X, derivar la Y, etcétera, y nos van a proporcionar estas expresiones. X cuadrada más Y cuadrada. Esto va a ser respecto de Y. ¿Qué hicimos? Derivar respecto de X. La otra ya sería derivar respecto de Y. Entonces, pues es algo muy parecido. Y nada más que ahí es Y la que queda. X más Y cuadrada. Esto sería respecto de J. Y ahí aplicamos las derivadas en las correspondientes. Bueno, ahora nos interesa en el punto que nos dieron. Tenía una pregunta. ¿Así? ¿No se eliminaría igual el 2x? ¿2x? No, no creo. No, porque es aquí, este es 2x es lo que está quedando al derivar respecto de x. Obviamente viene la fórmula luego entre la expresión que tenemos aquí. Pero como eliminó, ya ve que baja el 1/2, no se eliminaría con el 2 de abajo, porque si utiliza la regla de la cadena, como está la... Ah, no, perdón, me equivoqué. Sí, No, me estoy equivocado. Sí. Ya hay fórmula Es que directa. pensé que estaba la 1/2, pero o sea, está el entero. Es correcto, sí está bien. Bueno, seguimos entonces. Bien, entonces ya vamos a darle la aplicación en el punto que me están dando, que sea X, lo reemplazo por 1 y 2, que es el que me dieron. Y entonces, bueno, sería ir reemplazando todo esto. ¿Qué sería entonces 1/3 cuando X vale, entonces en este caso X vale 2, etcétera? X sería 2 al cuadrado y X sería 1 al cuadrado. Eso sería respecto de Y. Siguiente sería entonces 2, pero ya me vale 1. X sería, a ver, creo que estoy mal. Y es la que vale 2. Aquí está. Aquí está bien. X vale 1. Aquí es donde aparece Y, el 2. Aquí sería al revés. Corrijo aquí para que sería 1. Aquí sería 2 al cuadrado, que es la Y. Aquí, para que esté en orden. Y aquí sería lo mismo, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso sí, no. Y ya esto al final nos va a dar, ya racionalizando inclusive, nos va a dar 2 raíz de 5 sobre 15. Entonces en ese punto ya vale ese valor, que ya podemos pasar en forma decimal o bien ya quede así. Entonces, esto lo pueden probar inmediatamente. Quiere decir entonces que en el plano, porque también es importante, ¿qué estamos haciendo? Me dan una función esta que está operando sobre un plano, pero me dicen que en ese punto, no sé su gráfica, habría que hacer su gráfica, pero en ese punto que tenemos 1,2, ahí lo puedo trazar. Entonces aquí tenemos un valor, este valor que tengo aquí, con este valor que tengo aquí, lo puedo trazar, por ejemplo, Y, tendría un sentido así, ¿verdad? Con estos factores. Y el otro que también resultó positivo, entonces iría más o menos aquí la otra componente. Lo que está sucediendo entonces aquí es este valor, el valor y hacia dónde apunta. Es decir, más bien hacia dónde está localizado este vector. Eso es lo que estamos haciendo. Si cambiamos este punto, por ejemplo, aquí, sin duda esto va a cambiar estos valores que tengo aquí. Pero entonces, ¿qué consiste? Nada más ir reemplazando aquí, según el punto que estemos dando. Y eso es
sabemos que allí hay un número infinito aquí de muchos puntos con diferentes valores. ¿Que de qué se trata? Bueno, ya sería saber el origen de ese problema, de dónde viene, y ya eso nos daría una interpretación de lo que estamos calculando. Pero bueno, así es el cálculo por el momento. Ya si hubiera un problema ya dijéramos ya en búsqueda de resolver algo era que se decía, pues, por ejemplo, el vector gradiente o el gradiente hacia dónde, digamos, tiende a tener valores distintos. Se partió, acuérdense más o menos, se decía, por ejemplo, que estábamos hablando de una montaña con curvas de nivel, ¿verdad? A lo mejor hay unas así, un poco distintas. Entonces quiere decir que puedo estar avanzando, por ejemplo, aquí. Y obviamente aquí hay un sistema de coordenado que puede ser X, Y, y un Z que me está permitiendo bajar. Y, por ejemplo, se puede probar que luego este vector, generalmente su máxima eficiencia va a dar cuando en ese punto sea perpendicular, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, para dónde voy a ir descendiendo, es decir, el dominio sería esto que tengo aquí en este plano. Entonces este plano estaría en esta, digamos, aquí, y ahí estaría el dominio. Entonces, para cada punto, por ejemplo, yo lo bajo en el dominio, estaría aquí. Otro punto que me interesara estaría más o menos por acá. Y todo eso es lo que me está diciendo que tengo valores muy diferentes según la función que tenga y la ubicación. Entonces, en alguna parte, por ejemplo, entre esta curva y esta, hay una distancia muy corta, quiere decir que puede ser que más bien el terreno se vería así, si se tratara de bajar. Entonces, por ejemplo, un esquiador, ¿verdad?, que viene aquí, pues aquí va a bajar muy rápido, pero luego se encuentra un tramo bastante plano. Ah, bueno, pero no me interesa, pero aquí me interesa bajar más rapidito. Pues va a agarrar una parte plana tal vez y luego vuelve otra vez a agarrar otra. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ese gradiente está cambiando y según el punto en el que vaya, así sería el valor que tiene. Bueno, esa sería la explicación física, tratando de darle una interpretación y no nos quede nada más en una cuestión numérica. Seguimos con otro. Bueno, vamos a ver. Dice que hallar la derivada direccional. Y gradiente. Vamos a ver esta función. Bueno, entonces, la función es f de x, x, y. Esto es igual a x cúbica menos una y cúbica. Y luego en el punto, un punto específico, que sea P 4,3. Bien. Inmediatamente observamos que en aula F, en las variables x, y, es igual ya derivando. Vimos en ese momento que se deriva con respecto a x, que sería 3x cuadrada, de acuerdo a lo que tenemos, menos 3y cuadrada. Esto sería, bueno, me falta
respecto de I y respecto de J. Ya lo tenemos en forma vectorial. Tenemos que, dice dirección, ahí me faltó algo. Dice hallar la derivada direccional de la función P en la dirección de B. Entonces aquí dice hallar la derivada direccional de la función. Vamos a corregir aquí. Aquí es donde estaba. Dice la derivada direccional de la función. De la función. Es ese. Aquí está. Corrijo. La función P en dirección de B. Aquí está, voy a poner antes aquí encima. Y esta es la función para no escribir otra vez. Bien, entonces ahí ya avanzamos con derivar, que era el primer paso. Ve aquí donde está. Aquí sí. Bueno, en este caso tenemos que D es igual a raíz de 2 sobre 2 respecto de I más J. Entonces esto multiplicándolo tenemos un vector raíz de 2 sobre 2 en I y raíz de 2 en J. Bueno, entonces aquí es lo que ya tenemos allá, B, de tal manera que veamos la magnitud de B es igual a la primer componente, que sería raíz de 2 sobre 2, que lo debo elevar al cuadrado, y más también la raíz de 2 sobre 2, que le debo elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque me interesa su magnitud de ese vector. Observamos que eso nos va a dar la raíz de 2 cuartos y 2 cuartos también. Sabemos que eso se vuelve 4 cuartos sí, 4 cuartos, que esto finalmente nos da la unidad. Bueno, ahora tenemos la dirección de U, que me interesa. Entonces el vector unitario de B va a ser entonces la magnitud, o sea, el vector B entre su magnitud, que es lo que ya tenemos. Entonces esto pues es otra vez como si al dividir entre la unidad lo podemos poner. Entonces su componente o su valor del vector es I, ¿sí? Y entre su magnitud, pero su magnitud es la unidad otra vez, ¿verdad? Y igual lo mismo otra vez, raíz de 2 sobre 2, y entre su magnitud que es 1. Eso es respecto de J. Entonces eso pues justo lo que tenemos aquí en la izquierda, raíz de 2 respecto de I, y más el raíz de 2 sobre 2 respecto de J. Estos son los componentes de U, ese vector U. Para entonces, ahora me interesa, en el punto 4,3, esa ubicación. Bueno, entonces ahora ya tenemos nabla F que está aquí. Entonces, nabla F me interesa en XY, que es 4,3. Ingeniero, creo que es A ver, ¿cuál es el comentario? ¿Escucho? ¿Es la imagen? ¿La imagen? Perdón, Sí, la imagen. Es la imagen. Pues aquí ahorita está bien, muy nítida la que yo tengo. ya se ve bien. Ajá, es probable que esté un poquito baja la intensidad. Esperemos que se componga y puedas ver bien. Y si no, va a ir al rato la exposición. Bueno, continúo. Entonces, en 4,3, aquí nos vamos en eso va a ser igual a 3, pero me interesa cuando X es 4, y allá quedó que es elevado al cuadrado.
Eso sería respecto de y. Menos, siguiente término que es 3. Pero me interesa cuando y es igual a 3, eso está elevado al cuadrado, sería la componente j. Bien, esto haciendo las operaciones que tenemos aquí, 4 por 4 sería 16 por 3, nos da entonces 48 y, y menos 27 j. Este es, para ese punto, este es el vector. Bueno, ahora dice que la derivada lo que nos interesa es derivada, en este caso, del vector unitario, ¿sí? Por la función en este caso que es 4, 3, está XY. Y observamos que esto es igual, o sea, el vector quedó que es el vector que ya deducimos en este caso, está deducido, esto sería 48 es de Y, y aquí sería menos 27J, correcto. ¿Y qué nos dijeron? Que se aplica el producto punto. En este caso, en nuestro producto, el vector unitario, que es el que tenemos, calculamos aquí. Bien, eso quiere decir que lo voy a multiplicar, más bien en este caso, bueno, y lo reemplazo por lo que ya tengo, el vector unitario. Entonces es raíz de 2 sobre 2 en y la raíz de 2 sobre 2 en j. Ya estamos con el producto punto. Esto al hacer operaciones, entonces va a ser 48 por raíz de 2 sobre 2 y punto i nos va a dar la unidad. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que acabo de expresar? Sería multiplicar 48 por, agarro la componente en x aquí, raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Y esto sería i punto i. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. El siguiente sería, entonces, menos. Tiene menos el 27. Es lo que tengo aquí. ¿Está? El signo negativo. Multiplicado también, raíz de 2 sobre 2. Y esto, j y punto j. ¿Está? Pero el producto punto, sabemos que i punto i es igual a j.j y que es punto, cuando es producto punto. De tal manera que entonces ya estos ya digamos, se volvieron la unidad y ya puedo hacer la suma directa. Entonces, de 48 es lo que es 48 por raíz de 2 sobre 2 y aquí sería menos, y allí sería menos el 27, raíz de 2, sería entre 2 por raíz de 2, etcétera, ¿no? Entonces al hacer ya eso nos da un escalar. Ese escalar al final va a ser, al hacer nuestras operaciones, 21 raíz de 2, entre 2 por raíz de 2. Que ya le podemos dar la forma decimal o dejarlo así. ¿Verdad? Entonces ahí concluye, dice ya la derivada direccional de la función en P, en dirección de este vector que nos dieron allí. Entonces ya se cumplió el cálculo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver para tener algunos ejemplos, según se les vaya a presentar en las series de ejercicios que van a resolver. Vamos a ver entonces, resistencia. Cel.
Bueno, seguimos. Aquí nos piden igual hallar la derivada direccional de la función en dirección de U. Pero ahora U nos dan de esta manera. U es coseno de teta I más seno de teta J. Ese es el vector unitario. Bueno, la función que nos dan es f en x, y igual que entre x más y. Y luego nos dicen que teta tenga un valor de menos pi sobre 6. Bueno. Entonces allí, vamos a ver entonces. F de x. Y U vamos a ver, pues está. Está bien. Entonces, por ejemplo, f de x. Al derivar, pues nos va a dar menos este valor, o sea, la y, que se mantiene, pero ya va a ser x más y, pero ya elevado a la menos 2. Eso sería en cuanto a las derivadas. Sí. Entonces vamos a dejar esto. Entonces quiere decir que respecto a las dos derivadas, lo que tenemos aquí va a ser la primera, menos y sobre x, en este caso x más y, pero dice, ya debe estar elevado al cuadrado, porque aquí está elevado al cuadrado. Ahora vamos a ver con respecto a x. Su derivada, en este caso, va a ser igual a x, o sea, estamos derivando. Respecto a x era la primera. Y respecto a y, sería entonces esta su derivada, que sería x más y. Esto sería, aquí me faltó el vector unitario. Eso sería fx, fy. Bien, esto sería respecto de j. Bien, esto sería entonces nuestra derivada, o sea, derivada de u, lo que estamos representando hace un ratito. Lo tenemos, nabla f, entonces teníamos nabla f en la función x. Ingeniero, ¿Sí? una duda. Ya ve que la función derivada con respecto a x le da menos y, x más y al cuadrado, o sea, la menos 2. Y después lo bajó, ¿no llevaría otra vez al cuadrado? Sí, aquí sí, es correcto. Aquí es al bajarlo, ya se vuelve positivo. Ahí me faltaba eso. ¿Sí? Igual el otro, ¿no? De la y. También, sí, es correcto. Correcto, así. Así debe ser. Muy bien por la observación. No lo había apuntado completamente las dos. Bueno, regreso por allí donde me quedé. Y era esta. Bueno, entonces ya tenemos, ¿qué más teníamos allí? Ahí estaba, que me moví de ejercicio. Bueno, entonces ahí está ya las dos, si es que me ha cambiado de hoja, por eso había omitido esto. Muy bien, entonces ya está, las derivadas, U ahora es igual, bueno, vamos a hacer lo siguiente.
tenemos aquí, para deducir y poder poner bien nuestros ángulos. Sabemos entonces que aquí, por ejemplo, de pi sobre 6, dice, ¿no? Tenemos si aquí, por ejemplo, tenemos 60 grados, y tenemos, por ejemplo, 60 grados. Sabemos que estas distancias de acá hasta acá, pues va a ser un medio y un medio también. Estas distancias, siempre y cuando esté 1, aquí como hipotenusa. De tal manera que esto, vamos a ver, sería entonces 1 para encontrar estos valores. Pues vamos a hacer, por ejemplo, esto sería entonces igual a la raíz de 1 menos 1 medio elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto que tengo aquí. Bien. Esto va a ser igual entonces a 1. Esto 1 menos 1/4 se convierte esto. Bien, aquí entonces esto ¿en qué se convirtió? Se convirtió en 3/4. En 3/4, ¿verdad? Lo podemos sacar como raíz de 3 entre 2. Y eso ya sabemos que entonces, por ejemplo, el coseno de 30 grados, ¿a qué corresponde? En este caso, a raíz de 3 sobre 2, ¿sí? A ver si no hay un fallo. Y también en este caso, seno de 30 grados es igual a un medio en este caso, igual a un medio sobre 1. ¿Sí? Esto finalmente me va a dar un medio. Entonces ahí tenemos los datos de seno y coseno, uno que es raíz de 3 sobre 2 y el otro que es igual a un medio. Muy bien. Esto nos está mandando entonces, dice que es menos pi sobre 6. Aquí. Entonces estamos hablando de que aquí se ubica, digamos, este triángulo. Bueno, sí. Aquí tenemos entonces θ. Si ya está en ese cuadrante, bueno, es el que lo estamos ubicando con su signo como pi sobre 6, aquí se encuentra. Y esto entonces sabemos que va a ser igual a un medio, menos un medio. Bueno, entonces eso sería para saber por dónde es que estamos ubicando digamos, este ángulo para su ubicación y cuál es su... Bueno, entonces tenemos que U, ese vector U, es igual a raíz de 3 sobre 2 en la dirección I, ¿sí? Y menos un medio respecto de J, es decir, está avanzando hacia acá, es para nosotros, ahí está pasando ese vector unitario. Entonces ya lo tenemos aquí de acuerdo a aquella dirección que tenemos. Entonces la derivada de ese vector U respecto de la función, pues sabemos que es igual a nabla F producto punto con ese vector unitario. Y ya tenemos entonces los dos, lo que necesitábamos, esto con el vector unitario. Entonces el primero quedó que es igual a y entre x más y, como indicaron, que había omitido el 2, ya está. El otro que es x, igual, con la x más y elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos esto. Que va a ser entonces producto punto con raíz de 3 sobre 2 en I y menos un medio en J. Ahí está. Y ya efectuamos los productos correspondientes. Bueno, esto pues ya como no nos dieron ningún punto de valores de X y Y, pues quedará de una manera algebraica.
Entonces consiste en multiplicar pues este con este término, este con este, y j desaparecen. Y al hacer esas operaciones algebraicas les va a quedar como raíz de 3 de y, y 2 veces x más y elevado al cuadrado, ¿sí? Haciendo esto que tenemos aquí, las operaciones. Y aquí tenemos, hay un menos por más por menos, pues menos, y nos va a quedar esta x por 2 veces también, la x más y elevado al cuadrado. Bueno, esto es haciendo el producto punto. Al final podemos dejar esto como con los signos, sacando un signo negativo, como los dos son negativos, podemos factorizar, y lo sacamos como un factor, x cuadrado, x más y, que están elevados al cuadrado. Y aquí podemos dejar este factor como raíz de 3 y más la x, ¿verdad? Y esto sería la expresión de lo que estamos buscando. Es la derivada direccional de la función en la dirección de u, que ahora nos dieron que es coseno de teta y seno de teta, pero con este valor de teta. Entonces, eso nos dio en qué cuadrante tenía que quedar para Inge, saber la dirección de u. Sí, adelante. tengo una duda. Cuando tengamos un ángulo ahí como tenemos cuando u es igual al coseno, un ejemplo, siempre hay que hacer el triángulo para saber los valores de teta. Bueno, sí, mira, es conveniente para comprobar, porque aquí, pues, bueno, si tenemos ya mucha habilidad, sabemos por dónde está ubicado, ¿verdad? Pero aquí como tenemos es que pi sobre 6 lo voy a interpretar de esta manera numéricamente, ¿verdad? ¿A qué equivale? Entonces, conviene, siempre y cuando estemos, ahora sí que lo tengamos que deducir. Y si no, si ya lo tienes o ya lo puedes interpretar directamente, pues lo puedes hacer también, ¿sí? Esto lo hice porque si lo hubiera puesto aquí directamente, sin duda me hubiera llovido una serie de preguntas, pero mejor de una vez me adelanté a hacer la deducción geométrica, de tal manera que inmediatamente lo entendieron porque ya quedó ubicado este ángulo, en dónde está, ¿verdad? ¿Dónde estamos ubicando el vector U? ¿Y para qué? Para llegar a y poder hacer el producto punto. Pero sí, si ya lo identificas inmediatamente, sin hacer todo desglose, adelante, ¿no? Siempre y cuando estemos en lo correcto. Entonces, así es tu pregunta, así digamos, la respondo. Porque no siempre podemos identificar rápido el ángulo como estándar, ¿no? Entonces tenemos que tratar de ilustrar. Bueno, entonces allí concluye este ejercicio, uno más que sin duda les va a apoyar a Bueno, vamos a ver, ya fue bajando la batería, ahorita sí continúo. Bueno, vamos entonces a ilustrar otro ejercicio que generalmente es donde más preguntan, pero para adelantarnos y no tengan inconveniente en resolver cualquier problema. Vamos a ver el siguiente, que dice, entonces hallar la derivada direccional de la función
dirección de Q. Bueno, esto es una interpretación que debemos hacer para plantear bien el problema. Entonces nos dan una función en las variables x, y. Pero ahora esta es coseno con x más y. Esa sería la función. P está en 0, vale 0pi. Esos son los valores del punto P. Los valores del punto Q, pi sobre 2 y 0. Bueno, entonces aquí inmediatamente lo que necesitamos es calcular fx y fy. Entonces inmediatamente sabemos que este es seno de x más y. Y la fy, esto es derivar con respecto a y, menos también, fy con igual. Es igual a menos, también menos seno de x más y. Están los dos derivados, que es lo que necesitábamos. Entonces el nabla f, o sea, el valor nabla va a ser igual en las funciones. En este caso siempre hemos puesto que respecto a las variables x, y, que ya es lo que tenemos, que se decía que era derivar respecto a x y respecto a y. Entonces x más y respecto de y. Y el otro menos x más y con respecto de j. Ahí está entonces. Ahora nos interesa P a Q, el segmento es B, ese vector B lo vamos a llamar así. Esto es igual entonces a las coordenadas que tiene el primer punto, pi sobre 2, menos, en este caso, ahí está el otro término. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hagamos de cuenta que este es P, porque dice dirección de la función en P en dirección de Q. Entonces por acá está P y aquí está Q. Aquí tiene esta de coordenadas 0, pi, y esta tiene de coordenadas pi 2, pi sobre 2, 0. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Coordenadas de la flecha menos la del origen para que me dé el sentido que me dijeron. Eso sería respecto de i. Aquí es i de aquí y este es i de aquí, ¿verdad? Luego, entonces, el siguiente término sería para la b. Estamos calculando precisamente la b. El siguiente sería entonces 0 menos pi. 0 menos pi, eso sería respecto de j. Es decir, este es j y este es j de aquí. Entonces 0 menos pi, que me está dando para que vaya en la dirección de p a q, como nos dijeron. Bueno, esto entonces me interesa, eso ya es b. Entonces aquí tenemos que generar un vector unitario. Bueno, entonces debo saber la magnitud de ese vector. Y los componentes sería esta y la otra que tenemos, que sería pi sobre 2, que lo elevo al cuadrado. Y la otra componente, que quedó como menos pi elevado al cuadrado. Ahí está. Esto pues ya sabemos que nos va a dar pi sobre 4 al elevar al cuadrado, pi cuadrado, puede ser, y más pi cuadrado. Al elevar aquí pues se pierde el signo negativo, sería pi cuadrado. Esto nos conduce a simplificar como 5 veces pi cuadrada sobre 4. Si queremos simplificar un poco más, se convierte pues en raíz de 5 sobre 2 y pi también le sacamos raíz. Ya quedó su valor ¿cómo se llama? Su magnitud del vector. Bueno,
Ahora necesitamos un vector unitario. Ese vector unitario de B, estamos llamando Q. Entonces, entre la magnitud de B y tenemos el vector, por aquí nos quedó. Bueno, es estos dos. Bien, entonces en el numerador ponemos los componentes de B, que sería pi sobre 2 en dirección I, y menos I en dirección J. Entonces ya sustituimos estos dos, y cuya magnitud resultó de raíz de 5, aquí nada más es el 5, sobre 2, y ya están entonces nuestras. Bueno, simplificando esto, pues nos queda ese vector como vector unitario, 1 raíz de 5 respecto de I. Una vez haciendo operaciones, y la otra menos 2 veces raíz de 5 respecto de J. Entonces ahí está ya ese vector unitario. Ahora sí, la derivada de U respecto a la función en X, Y, pues ya nada más sustituimos las derivadas que quedaron aquí, que sería menos seno en las variables X más Y respecto de Y. Luego menos seno de X más Y respecto de J. Ahí están las primeras derivadas, y luego hacer el producto punto. ¿De quién? Del vector U, que es 1 raíz de 5 en I, menos 2 raíz de 5 en J. Efectuamos los productos puntos correspondientes. Bien, y se va pues simplificando esto. Ya está. Ajá. Bueno, vamos a hacer otro paso más por los signos. Entonces el primero nos va a quedar como un quinto de 1 sobre raíz de 5 seno del ángulo X más Y. Ahí está. Y del otro, 2 raíz de 5 seno también de X más Y. Están son las operaciones que nos están quedando. Bien. Podemos sacar como un factor, etcétera, ¿no? Y hasta que vamos a llegar a esta expresión, se va a convertir, pues esto, al hacer I punto I, ya se quitaron los vectores unitarios, ¿verdad? Y ya nos quedó esto. Que bueno, se puede ir, hay otro paso o dos más por allí para llegar a lo que voy a apuntar, pero ya lo pueden ustedes comprobar. Puedo sacar ese raíz 1 sobre raíz de 5, un factor, y nos va a quedar como seno, finalmente, de X más Y. Bueno, pero si queremos, más bien hasta aquí ya lo tenemos simplificada la expresión. Cuando ya tengamos un valor de X en particular con uno de Y, inmediatamente sabemos el valor de manera particular, el valor de esa derivada direccional, ¿sí?, de esta función, pero que va apuntando de P hacia Q, así como lo indicamos ahí. Entonces esa sería la conclusión de este ejercicio, que generalmente nos causa un poquito de incomodidad cuando no interpretamos bien la dirección, ¿verdad? Entonces allí es un ejemplo más. Vamos con el tiempo 12:11. Bueno, todavía tenemos tiempo de hacerlo. Vamos a hacer este último. Miguel, ¿Sí? el resultado no sería 1 sobre raíz de 5 por 3 seno de XY, porque aquí al factorizar el menos raíz de 1
sobre raíz de 5. Aquí, al hacer aquí, sí. Sea 3. Sí, 3 seno. a lo mejor lo pasé mal el dato. Sí, a lo mejor tiene razón. Ahorita voy a ver, voy a revisar. Es que aquí tenemos 1 sobre raíz de 5, hasta aquí va bien. 1 menos seno, ajá, 2. Sí, pues es que aquí hay un 2, por ahí, sí, creo que por ahí da por ahí creo que lo omití. 3 raíz de 5, ¿no? Eso es lo que nos resulta. Sí, sí. Sí, ¿Sí es correcto? Bueno, sí, porque creo que por acá 2 lo omití por allí. Bueno, gracias por la corrección, yo también voy a corregir eso. Gracias. Bueno, entonces vamos a, les decía, un ejercicio que nos lleve a lo siguiente. Vamos a ver, por acá lo estoy identificando. Vamos a ver entonces, continúo. Bueno, está bastante breve, pero sí muy porque ya nos da algo, un cálculo. Entonces, hallar un vector, ¿sí? Un vector normal, que es lo que hace un rato yo apuntaba, pero lo vamos a comprobar ahorita. A la curva de nivel, ahora sí con una referencia. La curva de nivel. Entonces, tenemos una función f en xy, y dicen que ya es una constante. Al ser constante ya es curva de nivel. Cuando ya vimos nosotros que le dábamos 0, Q o K, etcétera, hablamos ya de curva de nivel. Bueno, ahora nuestra función es igual a x cuadrada más y cuadrada. Inmediatamente ya vieron de qué gráfica, de qué figura geométrica, un círculo. Nos dicen que C valga 25 y en el P, en el punto 3,4. Perfecto. Entonces aquí la solución pues es bastante inmediata. Entonces tenemos que nada f en las variables x, y. Sería, inmediatamente vemos que es 2x más 2y. Aquí sería respecto de y, respecto de j, el vector. Ya sabemos entonces que x cuadrada más y cuadrada es igual a 25, que es lo que tenemos allá. Bien, entonces, nada f en el punto 3,4. Ya estamos sustituyendo. Y nos resulta que es 2 por 3 en i, y 2 por 4 sería 4. Ese es nuestro vector. Resulta que es 6i y 8j. Está nuestro vector. Bien. Entonces, prácticamente, más bien el cálculo ya terminó. Ahora viene el círculo. Entonces sabemos que nos dio que esto 25, entonces quiere decir que tiene 5 el radio, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y también aquí, entonces tenemos un círculo. Y entonces nos dicen que P es 3, 4. Vamos a dejarlo un poquito. Que sería aquí 1, 2 y 3. ¿Qué es ahí? Y aquí sería 1, 2, 2, 3 y 4, más o menos que esté ahí. Pues aquí es 3. Aquí es 4. Está el punto aquí. Ah, bien. Ahora entonces,
trazamos. Esta es su ubicación, el punto que nos dijeron que se llama P. Ya lo ubicamos. Ahora nos vamos a trazar sus componentes. Resultó que en dirección Y es positiva y también en J o Y. Entonces aquí sabemos que vale 6i, aquí sabemos que vale 8j. Correcto, entonces aquí estamos trazando un vector. O sea, su trazo de ese vector es sus componentes son los que ya tracé. Aquí está ahí. Bien. Entonces aquí, en ese punto debe ser, en este punto P, tenemos el vector, en este caso el vector normal. Quiere decir que aquí, en ese punto precisamente, este vector debe ser normal ¿a quién? A la curva de nivel. ¿Sí? Eso es lo que estamos, en este caso, es lo que identificamos y trazamos. Entonces era lo que les decía, podríamos, hace un rato yo acabo de pues no en curvas cerradas, ¿sí? Pero lo que estaba diciendo de hace un rato del esquiador, por ejemplo, le conviene siempre avanzar en una dirección normal, ¿sí? Lo que acabo de trazar aquí, ¿verdad? En una dirección normal a la curva. Es precisamente lo que acabamos de identificar aquí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a dar, digamos, el máximo gradiente, en este caso el máximo avance, según si fuera algo geométrico. O puede ser también emisión de calor, de viento, muchas cosas que sin duda ustedes van a analizar en alguna ocasión. Bueno, entonces allí tenemos pues ya unos ejercicios que quizá en la sesión pasada pudieran haber quedado como algunos vacíos por el tiempo, que sabes, en la diapositiva es muy rápido. Bueno, ¿cómo lo voy a usar toda esa información aparte de lo que ya se expuso ahí? Con esto voy a dar por concluido el tema de lo que es derivada direccional, gradiente, el tema pues que abarcamos. Quiero aprovechar unos minutitos que nos resta por lo siguiente. Voy a salirme del pizarrón y, para estar más a la vista de todos. Yo salgo aquí. Bueno, vamos entonces a cambiar la configuración. Bueno, estoy con ustedes nuevamente en imagen. Miren, el día de hoy, la vez pasada, así muy brevemente, me presenté con ustedes como su tutor. No había tenido la oportunidad, pues los tiempos me ganaron un poco y entonces me retrasé un poco. La razón también de hacerlo y de inclusive saber la situación del grupo por unos avisos que nos dieron en la dirección, secretaría académica, tutorías, etcétera. Sí, en alguna situación digamos, de alumnos que estuvieran en riesgo. Obviamente aquí pues, se maneja esto de manera confidencial. Algunos compañeros pues aparecían allí como que tenían algún riesgo, pero no alto riesgo, porque también eso hay que identificarlo bien, como que algún problemita académico, pero que creo que lo van a resolver de manera sin complicaciones, de acuerdo a la precisión que ya tienen. Eso fue por un lado para tratar de que si hubiera algún alumno así de alto riesgo, también se le apoyara, se viera cómo se le orientara más que todo, ¿sí?
obviamente que la orientación pues también ya es un apoyo. Bien, ahora ya de manera grupal, siendo yo su tutor, pues es importante saber cuáles son las situaciones que están viviendo desde el punto de vista, pues pudiera ser en algunos casos de manera grupal, y si hubiera algo de manera personal también se comunique conmigo y podemos tener alguna sesión para orientar, más que todo, no aconsejar, porque no estamos a ese nivel, no somos psicólogos, pero sí para buscar una solución apropiada o con un apoyo que ustedes se sientan siempre apoyados, no solos. A veces algún problema que puede aparecer grave para alguien, con apoyo, orientación de otro que tiene el acceso, en fin, hay muchas maneras de apoyar, de manera obviamente honesta, ¿sí? Entonces, el día de esta sesión me interesa saber, por ahí de alguna manera algunos compañeros me enviaron algunos mensajes que tienen algún problemita con algún maestro. Entonces yo quisiera escuchar en este momento algunas opiniones. Ya tengo más o menos por dónde está el asunto, ¿verdad? Pero no sé si alguien quisiera agregar algún comentario. Es más, si gustan, para que no vayamos a tener inconveniente, para que tengan toda la confianza, la grabación lo voy a detener, ¿verdad? Para que no